CIGC Centro 96.3. Póngala. Visualice eso que quiere y ha visto como 1000 veces. Ahorrando con el Banco Popular. Con nuestra cuenta y plan naranja, las cuales le permiten ahorrar de manera flexible o programada y según sus necesidades. Así puede cumplir más fácil sus metas. Inicie su ahorro en www.bancopopular.fi.cr. Ya sabe, deje de verlo y visualícelo. Ahorrando, por supuesto, con el Banco Popular. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Buscas sabores que te enamoren? La carne de res es la estrella de comidas deliciosas como la olla de carne, el picadillo, el churrasco o una parrillada con amigos. No solo es deliciosa, también es una fuente de proteína, hierro, vitamina B y contribuye a la salud muscular. Es nutrición en cada bocado. Haz que cada comida sea una celebración especial con carne de res de calidad costarricense. Se lo recomienda Corfoga. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Efectivamente, hoy es día martes de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, el programa La Voz Médica, aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa diseñado por la Junta Directiva para que ustedes y nosotros nos enteremos sobre diferentes temas nacionales e internacionales, y desde luego también un programa que va dirigido a todos los médicos de uno y otro sexo a lo largo y ancho del país. Así es que todos cordialmente invitados. Los que son médicos como afiliados a la Unión Médica tendrán la oportunidad de informarse de diferentes temas. Igualmente los que no somos médicos, dentro del concepto de cultura ciudadana, todos seguimos aprendiendo y así nos podemos relacionar mejor cada día. Solamente quiero recordarles que pueden participar conforme avance el programa a través del WhatsApp 83414142. Esa es la línea de contacto para sus reportes de sintonía, 83 41 41 42. De igual forma, les recuerdo que transmitimos en simultánea. Usted nos escucha en 96.3, pero también si tiene que apartarse de su aparato de radio, escúchenos en nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir,
dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestra invitada que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en cualquier parte del mundo por medio de la página en Facebook. Nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así es que es muy sencillo para que esté en contacto siempre con su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, hoy martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Hoy vamos con la segunda parte de regulación de los permisos y licencias en la normativa de relaciones laborales en la Caja Costarricense de Seguro Social en el campo de la salud. Desde luego que muchos de estos aspectos también se aplican al resto de las personas que no trabajamos dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Habrá algunos aspectos que no califican, pero esas observaciones y esas aclaraciones casualmente nos va a hacer nuestra invitada, que ya está con nosotros, la licenciada María José Badilla Montes, a quien le damos la bienvenida aquí a La Voz Médica. Licenciada, bienvenida a La Voz Médica, gracias por estar con nosotros, licenciada María José Badilla Montes. Un gusto compartir con usted, adelante. Muy buenos días, don Edgar, muchas gracias a usted. Un saludo para usted, para nosotros en el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Siempre es un placer poder compartir en este espacio. Y bueno, también le mandamos un saludo a todos nuestros afiliados médicos que nos escuchan y también todas las personas que martes a martes sintonizan su programa. En efecto, como usted lo mencionó, hoy vamos a retomar el tema de permisos y licencias que estuvimos desarrollando hace un par de semanas ya. Y entonces, tal vez como para contextualizar, hablamos de permisos y licencias en la normativa de relaciones laborales, o sea que en principio son disposiciones que alcanzan a todos los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, esto según el ámbito de aplicación de esta normativa. Digo en principio, ¿verdad?, porque pudiera ocurrir que en algún caso exista alguna disposición especial para cierto grupo de funcionarios dentro de la caja, pero desde lo general, digamos, aplica para todos los funcionarios. Como usted lo mencionó, habrá algunos conceptos e incluso algunas normas que no solo aplican para funcionarios de la caja, sino para otros funcionarios públicos e incluso también para trabajadores del sector privado. Sin embargo, el programa sí se enfoca en esta ocasión en la normativa de relaciones. Correcto. Vamos a ver, como mencionábamos, don Edgar, desde la vez pasada, en la vida de todo trabajador y por supuesto también de los funcionarios públicos, ocurren situaciones, hechos, sucesos, ¿verdad?, que llevan a que la persona necesite en determinado momento ausentarse de su lugar de trabajo. Podemos hablar de un accidente o una enfermedad, como aquellas que son más obvias, pero también existen muchas otras situaciones, como la matrícula de un hijo en la escuela, por ejemplo, o el fallecimiento de un ser querido, permisos por maternidad o paternidad, entre otros. La normativa de relaciones laborales ha incorporado en su articulado muchas de estas circunstancias y las ha positivizado como derechos, ¿verdad? Y como tales, existen permisos que algunos son con goce de salario, es decir, que el trabajador tiene autorizado no laborar por un día o varios días determinados, conservando el derecho a recibir su salario, y otros que la normativa lo señala como sin goce de salario, es decir, que la persona podrá atender su situación, pero evidentemente ese día no se le va a pagar. Este es, don Edgar, uno de los temas de frecuente consulta en el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. De hecho, por ahí viene un poco el interés de poder exponer esto en su programa. Porque con mucha regularidad ocurre que el médico pide un permiso y el permiso se le limita o del todo se le rechaza, ¿verdad? Y entonces en ese momento el afiliado nos llama para saber, ¿verdad?, preguntarnos si estuvo bien o mal rechazado ese permiso y qué se puede hacer. Y nosotros en esos momentos, pues ahí les colaboramos desde diferentes frentes y diferentes estrategias que ya las manejamos en particular según el caso, ¿verdad? Y bueno, también aprovechando
este espacio en su programa, solo para mencionarles que las conferencias o charlas es uno de los servicios que nosotros brindamos en el Departamento Legal a petición de los médicos o de las áreas de salud. Y últimamente, este temita de permisos y licencias es uno de los que más están solicitando. Y bueno, esto se podría explicar, don Edgar, de algún modo, ¿verdad?, en que ahora con la fuga de especialistas y la falta de recurso humano y recurso material, pues las jefaturas, ¿verdad?, muchas veces a sabiendas de que es un derecho que tiene el médico, por ejemplo, de asistir a una cita médica, la rechazan. ¿Por qué? Porque no tienen o argumentan, ¿verdad?, que no tienen quien sustituya a ese médico. Y como le dimos énfasis y hubo muchos comentarios al respecto en el programa pasado, si bien la continuidad en la prestación de los servicios públicos es un principio fundamental, no podemos dejar de lado el derecho fundamental, el derecho humano que tiene también el médico a atenderse su salud, ¿verdad?, hablando en este caso particular de citas médicas. Entonces en el programa, ¿verdad?, tanto la vez pasada como hoy, que vamos a retomar también un poquito, hablábamos de esto, ¿verdad?, de el médico que pidió un permiso para acompañar a su hijo menor a una cita y la jefatura se lo rechazó, ¿verdad?, a última hora, o le limitó la cantidad de horas, según lo que dice la normativa, o el caso de la doctora, ¿verdad?, a quien su jefatura le otorgó medio día de permiso para acudir a una cita médica personal y a ella no le alcanzó el tiempo. Y entonces es la doctora que nos llama en ese momento y nos pregunta, ¿me puedo retirar, o sea, me debo retirar para y perder mi cita para ir a atender la agenda que ya se me programó para la tarde? ¿O me quedo acá, pero si me quedo atendiendo la cita, como excede de las horas del permiso, ¿verdad? Entonces nos preguntan, ¿me podrán abrir un procedimiento disciplinario, procedimiento administrativo? Y bueno, por ahí entonces va un poco toda la asesoría que nosotros en el departamento damos. Perfecto. Una regla básica en el trabajo es, vamos a ver, que el colaborador o funcionario realiza una prestación personal de un servicio a favor de un patrono en forma subordinada y que a cambio, como contraprestación, recibe un salario. Este trabajo debe entenderse, don Edgar, que es de forma efectiva, ¿verdad? Es decir, que dentro de la jornada el trabajador está sujeto a órdenes de su patrón. Y esto es lo que llamamos, ¿verdad?, como el principio de continuidad o de permanencia. Cuando operan estos permisos y licencias de los que estamos hablando y de las que vamos a desarrollar, si bien la continuidad laboral no se pierde, sí opera una suspensión del contrato en el sentido de una suspensión de las labores que se prestan, ¿verdad? Y cuando son permisos sin goce, pues también se suspende el tema de que no se paga, ¿verdad?, cuando es sin goce. Y esto lo menciono porque aún hoy subsiste la duda en muchas personas de si al pedir un permiso se les corta la continuidad y regresan como de primer ingreso, ¿verdad? Esto bajo las reglas de la Ley Marco de Empleo Público. Entonces, para disipar cualquier duda, la respuesta concreta es que ante los permisos y licencias de la normativa, sean permisos con goce o sin goce, eso es indistinto, no se interrumpe la continuidad laboral. Maravilloso, maravilloso. Ahora bien, entonces decíamos que en el artículo 46 de la normativa de relaciones laborales existe una serie de incisos, ¿verdad?, con muchos supuestos en los que se aplican permisos con goce. Voy a centrarme de todos los que mencionamos en el programa pasado únicamente en estos dos, que son los de más consulta, que son los permisos para atender una cita previa con un profesional en la salud, para el profesional como tal, ¿verdad?, o sea, la cita personal médica del funcionario, o para acompañar a un hijo menor o discapacitado, cónyuge o padre y madre. Entonces acá, decirles que en el caso de la cita para el funcionario, la normativa establece un día como máximo para atender esa cita, mientras que cuando la cita se solicita para acompañamiento de un hijo menor o discapacitado, cónyuge, padre o madre, la normativa establece un día, ¿verdad? O sea, un día completo. Entonces esto suscita una serie de
problemas a nivel práctico, porque ocurre que entonces, en el caso de la cita para acompañamiento, las jefaturas lo limitan y dan a veces 3 horas, 4 horas, ¿verdad? Dependiendo. Y esto es un problema porque, don Edgar, si la norma es clara, la norma no amerita ningún tipo de interpretación. Y en todo caso, cuando las normas se interpretan, según lo diremos más adelante, hay un principio protector en derecho laboral, se deberían interpretar en beneficio del trabajador, ¿verdad? Y entonces pasa esto, ¿verdad? De que la normativa establece un día completo para acompañar y la jefatura lo limita. Bueno, en estos casos les decimos, apenas ustedes obtengan ese permiso donde les estén limitando el tiempo, comuníquense con la Unión Médica Nacional, ¿verdad? Principalmente, don Edgar, no porque sea un acto caprichoso, sino porque muchas veces, y este es el gran problema, no alcanza el tiempo, ¿verdad? O sea, ya la persona sabe lo que conlleva acompañar a un hijo con una discapacidad, ¿verdad? O a un adulto mayor, padre o madre, o a un esposo o esposa que tenga alguna dificultad, ¿verdad? En la movilidad o lo que sea. O sea, esto generalmente consume mucho más tiempo, ¿verdad? Que ir uno solo a una cita. Y entonces no está bien que si la normativa ampara dar un día completo, pues la jefatura venga a limitar ese derecho. Y en el caso de la cita médica personal, si bien es cierto, la normativa habla de un día como máximo, pues aquí el llamado que hacemos a las jefaturas es que no tengan temor de dar el día completo, porque la normativa se los está permitiendo, la normativa dice un día como máximo. Lo que nosotros vemos en la práctica es que hay una tendencia de las jefaturas como un temor, ¿verdad?, de dar todo el día completo, y entonces aquí es donde comienzan a limitarlo y pasa lo que ya les mencioné, que el tiempo no alcanza. Muchas veces, nosotros mismos, que los que hemos tenido controles en alguna especialidad, en algún hospital de la Caja, son citas que las van dando con cierta regularidad, ¿verdad? Vamos a una cita cada 6 meses a determinada especialidad y ya uno sabe más o menos, don Edgar, cuánto tiempo se le lleva de traslado con las presas, contemplando el tiempo que usted tiene, por supuesto, para tomar su desayuno, su almuerzo, dependiendo la hora a la que sea la cita, y el atraso en la cita, ¿verdad? O sea, muchas veces la cita dice, pues que es a las 8 de la mañana, y son las 9, las 10 y todavía no nos han llamado. Entonces, acá lo que les decimos es, si ya usted sabe que muy probablemente el tiempo que le dieron, que se lo están limitando, de 2 horas, 3 horas, no le va a alcanzar, hablemos antes, ¿verdad? Seamos asertivos, comuniquemos bien nuestra necesidad, ojalá de antemano, ¿verdad? Que no sea ya el propio día, porque a veces lamentablemente nos llama el médico cuando ya está ahí en la cita o cuando ya pasó y hasta tuvo que perder esa cita porque ya era la hora y no lo llamaban, entonces pues se retiró para su lugar de trabajo. Entonces les decimos, tratemos de hacerlo bien, ¿verdad? Tratemos de hacerlo antes, y la recomendación, por supuesto, como en todo lo que tenga que ver con materia legal, es que respalden la información. Tomen la fotografía del comprobante de la cita, de cuando se agenda, ¿verdad? Después pidan el comprobante a la salida de cuánto tiempo se tardó. Si después de ahí ameritaron ir a la farmacia, bueno, pues hay que pedir otro comprobante, don Edgar, del tiempo en que se llegó a la farmacia y cuánto ya le dieron el medicamento y salió, que a veces en eso se tardan bastantes horas, ¿verdad? Los medicamentos no siempre o casi nunca los entregan de manera inmediata. Y después, pues los trayectos, ¿verdad? También ahora tenemos tecnología, aplicaciones en las cuales podemos también tomar los pantallazos que corresponda de cuánto duré yo, ¿verdad? Cuánto tiempo me demoró trasladarme del centro médico a mi casa. Y pues ahí uno puede irle explicando a esa jefatura, ¿verdad? Poniéndola en contexto de cuánto tiempo es el que se requiere realmente para poder atender una cita. Hay una observación que nos hace licenciada María José Badilla Montes, abogada del Departamento de la Unión Legal, de la Unión Médica Nacional, del Departamento Legal. Dice el doctor Monge, recordemos que en ocasiones, dependiendo de la valoración y del espacio, una vez que se ha atendido el paciente, sea un colega o cualquier otra persona,
se le puede indicar con urgencia algunos exámenes. Y es importante que ese mismo día se pueda ampliar el tiempo. Tal vez la persona, esto lo agrego yo, tal vez la persona había calculado unas 2 horas, digamos, estar dentro de la institución máximo. Pero si el médico en aquel momento, como lo está diciendo el doctor, le dice, mire, considero que es importante y urgente exámenes de laboratorio, voy a poner este ejemplo, y le da con urgencia, la persona no se va a ir para la casa para perder esa oportunidad. Es importante también entonces ir sumando esos tiempos también para llegar y demostrarle a la jefatura esos tiempos. Es decir, lo que hace el doctor aquí es hacer la reflexión de que en ocasiones se puede dar con urgencia algunos exámenes que es importante que se realice en ese mismo día. Continúe, licenciado. Totalmente, y digamos, también lo que nosotros mencionábamos, a veces perdemos de vista como el sentido común y la lógica, ¿verdad? O sea, la buena fe llama a que ese funcionario que se le va a extender la cita comunique cuanto antes, ¿verdad? Entonces, usted comunique por las vías a las que tenga a disposición, WhatsApp, ¿verdad? Que es como el medio más inmediato, y también yo les diría, bueno, ahí donde está, de su teléfono, si puede mandarle correo, ¿verdad? Manda el correo a la jefatura, manda las fotos de lo que corresponda y solicita, ¿verdad?, en ese momento ese permiso. Sí, ahí puede ampliarlo diciendo, venía la cita que habíamos comentado, pero el médico me está indicando que con urgencia debo esperarme para que se me realicen tales y tales pruebas, lo que quiere decir que voy a tardar un poco más, y ahí queda el pantallazo donde está avisando ese mismo día con buen tiempo, etcétera, etcétera, además de que luego presentará los comprobantes. ¿Es correcto? Por supuesto. Y don Edgar, el problema aquí no está, o sea, no, es como algunos casos en específico en donde incluso a veces hablamos de que se estará dando alguna cuestión de acoso laboral de fondo, ¿verdad? O sea, generalmente las jefaturas son razonables. Y si usted les explica esto, la jefatura le va a decir, por supuesto, o sea, es su derecho, tome el tiempo que necesita. Pero resulta que hay algunas jefaturas, ¿verdad?, que entonces comienzan como a dar indirectas, ¿verdad?, o a amenazar, o a limitar futuras solicitudes de permisos, y en esos casos es en los que, por supuesto, que se necesitan todos los comprobantes, ¿verdad?, para poder demostrar que fueron permisos bien utilizados y que había una necesidad. Inclusive la normativa habla de algunos permisos que son de caso fortuito, fuerza mayor, y entonces, si bien es cierto, tal vez la cita era para una cosa, pero en este supuesto que usted nos está indicando, que el doctor Monge nos dice, sí, se podría extender. Bueno, hay permisos que son, ¿verdad?, urgentes, por ejemplo, un accidente de tránsito. O sea, esas cosas se comunican en una llamada telefónica y generalmente la jefatura dice, o sea, tranquilo, tómese el tiempo porque usted necesita atender esa situación. Pero en estos casos, estas charlas, ¿verdad?, van enfocadas sobre todo a esos centros de salud, a esas jefaturas que tienen esta costumbre de desconocer lo que dice la normativa, ¿verdad?, no importándoles el derecho que tiene el funcionario. Por supuesto, don Edgar, que se tiene que demostrar la cita previa cuando existe el comprobante. Sabemos que en la caja ocurre mucho que se dan citas vía telefónica, entonces, ¿cómo comprobamos eso? Y no se puede. Eso se le indica a la jefatura, ¿verdad? Fue una cita que me dieron telefónicamente, oportunamente yo le haré llegar el comprobante de la salida donde se demuestre que efectivamente yo tuve una cita ese día, ¿verdad?, que ingresé a tal hora y salí a tal hora. Perfecto. Esto es muy importante, ¿verdad? Y es un deber que tiene el funcionario, porque si se comprueba alguna irregularidad en torno a este tema, sí existe la posibilidad o incluso el deber de la jefatura de iniciar los debidos procesos, ¿verdad?, las investigaciones preliminares o los procedimientos administrativos disciplinarios, exponiéndose a perder el salario de ese día o eventualmente, ¿verdad?, hay muchas otras faltas que tienen que ver con temas de abandono del trabajo, ¿verdad?, etcétera. Quisiera ponerle un supuesto nada más que se puede dar en algún momento. Esto lo estoy aportando yo. Puede ser que la persona ya cumplió con su cita médica, ya salió del consultorio, y ¿qué sucede si esa persona dice, bueno, voy a pasar a comprarle un libro a mi hijo para de estudios que lo necesita, y toma 1 hora o 45 minutos o 2 horas más para ir a hacer otra gestión?
Pongamos ese ejemplo también porque es importante poner todos los escenarios de manera que las personas queden bien asesoradas con sus conocimientos, licenciada. Bueno, yo les diría que no se expongan porque vamos a ver, el permiso se dio con un objetivo, ¿verdad? Y correcto. Es un permiso que obedece a una cita médica, y es una cita médica pues que tiene una hora de inicio, una hora de finalización, y que por supuesto lo que se contempla son los trayectos, ¿verdad? ¿Verdad? Otra vez a la casa. Ahora, ocurre mucho en esos casos en los que uno sabe que necesita, ¿verdad? Tal vez tiempo para atender alguna otra situación, o sea que la cita por sí le va a conllevar prácticamente todo el día, y entonces usted dice, bueno, para utilizar bien de forma eficiente el tiempo, tal vez el resto del día puedo ir a hacer tal situación, ¿verdad? Con mi hijo, tal cuestión, lo que sea. Entonces, algunas veces lo que se hace es que se pide el permiso de todo el día, un permiso sin goce, por ejemplo. Sí, entonces claro. Ahí no importa, no me interesa en un permiso, por ejemplo así, sin goce, en qué va usted a utilizar el día. Ya su jefatura le dio el permiso por ese día. Entonces yo les diría, no se expongan, ¿verdad? Porque dentro de todo esto tiene que privar la lealtad y la buena fe. Entonces, sí tenemos, hay cuestiones, don Edgar, que pasan más por el tema de la probidad, ¿verdad? Del funcionario público que sea probo, y entonces imagínese qué feo que usted tenía una cita médica, ¿verdad? Que es un fin como muy loable por el cual se le dio ese permiso, y resulta que aparece una fotografía, ¿verdad? En alguna red social, donde está usted al mediodía, yo no sé, en alguna otra actividad que no tiene nada que ver con esta situación de salud. Entonces yo lo que les diría es que no se expongan. Ahora, ya que usted lo menciona, en las charlas siempre nos preguntan, ¿qué pasa si me dieron todo el día, verdad? Pero la cita, o sea, en 2 horas yo ya la atendí. ¿Puedo presentarme me tengo que presentar otra vez a trabajar? Entonces lo que les diríamos en ese caso es, si ya usted tiene el permiso, no debe presentarse, porque más bien, según lo que estábamos exponiendo en la introducción del programa, se suspende por esas horas, se suspende la relación, y más bien en el reglamento interno de la caja interior dice que si usted está en su tiempo libre, ¿verdad? O con algún permiso, más bien no es correcto que usted se presente al lugar de trabajo. Esto ocurre mucho, don Edgar, por ejemplo, en los permisos para asistir como testigo a un proceso judicial o a un proceso administrativo, que entonces la jefatura les da todo el día de permiso, pero resulta que la declaración pasó a las 9 de la mañana y ya se terminó. Entonces muchas veces el testigo, ¿verdad? O la parte nos pregunta ¿qué hacemos? ¿Nos presentamos otra vez al trabajo o ya tomamos el permiso? Bueno, cuando el permiso ya se les dio por todo el día, en principio tendríamos que respetar esa disposición patronal de que teníamos el permiso de todo el día. Perfecto. Bueno, tal vez hablando un poco de la naturaleza o del espíritu que tiene esta norma, don Edgar, hay una circular, no la voy a mencionar, pero bueno, es una circular del 2014 de la Gerencia Médica, donde se indicó que deberá la jefatura competente valorar los lugares alejados de la residencia de la persona trabajadora en donde se otorgó la cita previa, con el fin de poder conceder mayor tiempo de permiso establecido. Y también se instó o más bien se recalcó la obligación de brindar las facilidades a la persona trabajadora, concediendo un día como máximo, según indica literalmente la norma, en los casos de cita previa con profesional para atender la cita médica de la persona trabajadora. Entonces, si lo vemos, el ánimo de la norma no es restringir ni limitar, sino por el contrario, dar como más apertura y flexibilidad para que se pueda garantizar este derecho fundamental. Hablamos también, don Edgar, de otros permisos, por ejemplo, para matrícula en centros educativos, públicos y privados, reuniones en centros educativos, el tiempo prudencial para asistir previa solicitud con 3 días de anticipación, y otros permisos que ya son discrecionales, ¿verdad? Que quiere decir que la jefatura, cuando no están contemplados en supuestos específicos y me ocurre una situación donde yo digo necesito, ¿verdad?, del tiempo, pues uno igual lo puede solicitar y la jefatura discrecionalmente, es decir, podría rechazarlo o podría hacer que lo dé con goce o sin goce de salario. Hay un permiso muy importante que ahorita lo mencioné, que es el de comparecer como testigo o actuar en alguna otra diligencia judicial. Se tiene que demostrar
¿verdad?, la orden de citación o el emplazamiento, y después se tiene que llevar también el comprobante de cuando se salió. De la asistencia. Pero acá, exactamente. Acá lo importante es, que me gustaría mencionar, es que el testigo muchas veces va muy ofuscado, ¿verdad?, un poco temeroso, nervioso de comparecer como testigo, y hemos visto en la práctica que las jefaturas lo que están haciendo es, con las audiencias virtuales, que le dan al testigo una hora, ¿verdad?, o sea, la hora en la que se le citó, digamos 9 de la mañana, entonces les están habilitando una computadora en alguna sala y les dicen vaya y se conecta desde ahí y vuelve otra vez, apenas termina, se reincorpora a sus labores. Y entonces acá hay varias observaciones. Una es que las horas que se establecen en las citaciones no son horas estrictas, o sea, como puede ser que ese testigo en efecto se ha llamado a las 9 de la mañana, hora en la que se citó, pudiera ser que la diligencia fue más rápida, ¿verdad?, al inicio, se aceleró y entonces el testigo tenía que ingresar a las 8:30 y tiene que estar disponible a esa hora, o pudiera ser que incluso sean las 3 de la tarde y todavía no se haya llamado al testigo. Entonces, colocar a ese funcionario que va a ayudar, ¿verdad?, a coadyuvar como testigo en esta situación de estrés, de que tiene que presentarse a trabajar, se da mucho en emergencias, en los servicios de emergencia. Tiene que estar ahí pendiente de en qué momento lo llaman y después pasarse a una sala dentro del hospital para conectarse a la reunión donde tal vez no tenga, no sé, como el ambiente oportuno para declarar de forma libre, ¿verdad?, en ese juicio o en esa audiencia. Nosotros les decimos, esto no está bien, ¿verdad? O sea, si se le cita como testigo, el testigo tiene derecho de conectarse virtualmente desde su casa, por ejemplo, ¿verdad?, desde su computadora, en un lugar, en un ambiente donde se sienta cómodo para hacerlo, o incluso presentarse en los estrados judiciales de forma presencial. Pero bueno, eso es algo que nada más se los digo para que si hay dudas al respecto, nos llamen y nosotros con mucho gusto damos la asesoría ya en particular. Perfecto, licenciada, ¿qué le parece si me permite ir un segundo a la cabina central? ¿De acuerdo? Claro. Vamos a ir a la cabina central y retornamos con la segunda parte de esta importantísima exposición que nos está haciendo la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Ya retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge. Tengo un acabamiento. Si digo esa frase hoy en día, difícilmente captaría su sentido la mayoría de los costarricenses, aunque era expresión muy usual entre nuestros abuelos. Si alguien decía tener acabamiento, claramente se sabía que se sentía débil, falto de alimentación. En el diccionario de la Real Academia no la encontré, pero dichosamente la copió en su diccionario de costarriqueñismos don Arturo Agüero Chávez en un trabajo de la UCR publicado por la Asamblea Legislativa en 1996. Ahí se define el acabamiento como debilidad, inedia, no el fin de algo ni la muerte. Es decir, que al ser la inedia, falta de alimentación suficiente, concluyo que nuestro pueblo cultamente estaba utilizando el término cuando, por ejemplo, el abuelo llegaba de su jornada diaria y manifestaba tener acabamiento. Ante ese malestar, con solo suministrarle comida, se esperaría el final de la dolencia. No requería análisis médico, era algo manifiesto. Probablemente con alguna verificación visual al ver sentada a la persona en algún lado, esperando evidentemente el alimento reconfortante. Se sabía que no llevaba a la muerte, pero había que prestarle atención. Ahora que veo la actividad política, sentada en algún lugar, dejando que la politiquería se luzca con mucha energía, y a los ciudadanos en actitud pasiva, observando la realidad circundante como si no pasara nada, me pregunto, ¿será que nuestro país requiere atención seria porque está con un acabamiento?
Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Por más de 25 años, la Corporación Ganadera ha impulsado el crecimiento de la ganadería bovina en Costa Rica. Un mayor inventario, un mayor volumen de exportación y una mayor producción de carne son aspectos que han evolucionado desde 1998 y que hacen del sector un ejemplo de crecimiento y sostenibilidad. Un mejor sector también sostiene nuestra cultura y tradiciones. Desde una carreta típica hasta una olla de carne, un sector ganadero fuerte nos hace mejores costarricenses. Así es la carne de res en Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Regresamos a su programa La Voz Médica. Recuerde, martes de cada semana de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre aquí en 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Hoy nos acompaña la licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, con la segunda parte de un tema que habíamos tratado anteriormente, regulación de los permisos y licencias en las normativas de relaciones laborales en la Caja Costarricense de Seguro Social. Como ya ella lo indicaba, puede coincidir también con otras instituciones públicas y entidades privadas también. Licenciada, continúe con su exposición. La escuchamos con atención y con mucho respeto. Antes quisiera nada más agradecerles, y para no restarle mucho tiempo a su exposición, agradecerles a las personas que están haciendo reporte de sintonía. No voy a leer los mensajes completos, desde el Hospital México, Calderón Guardia, Hospital de Niños, Maternidad Caribe, el Hospital Escalante Pradilla, igualmente dice el Hospital San Rafael, EVAIS de San Sebastián, EVAIS de Pavas, EVAIS de Santo Domingo, EVAIS de la Rita, Hospital Tonifacio y el Hospital Richard Allen, dice por acá. Ok, estamos en sintonía de La Voz Médica. Gracias a todos por sus reportes. Hoy no nos va a dar tiempo de leer todos los mensajes, pero consideramos que es muy importante terminar con este tema: regulación de los permisos y licencias en la normativa de relaciones laborales en la Caja Costarricense de Seguro Social. Había una consulta de la doctora Salas que nos dice que si le podemos, que tomó un poquitito tarde el programa, que no sabe si ya se explicó, que si podemos explicarle brevemente cuál es la diferencia entre permiso y licencia. Adelante, licenciada. Gracias, don Edgar. Bueno, son distintas denominaciones, permiso y licencia. Las licencias generalmente representan periodos más extensos o más prolongados, ¿verdad?, y de derechos que ya están reconocidos como tales. Por ejemplo, maternidad, paternidad, ¿verdad?, enfermedad o licencias incluso de estudios, las hay. Los permisos refieren más como a temas más específicos, ¿verdad?, asuntos como más breves, pero sí son distintas denominaciones. A la normativa taxativamente se definen, algunas son licencias y otras se les llama permisos. Muy bien, hecha la aclaración, continúe, licenciada. Ok, vamos a ver si nos da tiempo. Algo muy importante, don Edgar, es que
cuando los médicos disfrutan de su periodo de vacaciones, incapacidades o permisos, sean estos con goce o sin goce, dice la norma que no laborarán en el sistema de disponibilidad. Esto quiere decir que los médicos que tienen permiso, ahorita que estamos hablando de eso, de permisos con goce o sin goce, en el tiempo ordinario, en principio no pueden laborar guardias, ¿verdad?, en la tarde, salvo que el permiso sea con goce para asistir a eventos declarados de interés institucional. En esos casos sí pueden laborar guardias después de pasado el tiempo del permiso. Bueno, existen otros permisos, don Edgar, que son para actividades sindicales. No voy a entrar a detallar todas las actividades sindicales que se contemplan en la norma, pero sí me gustaría recalcar que hay una circular del año 2022 emitida en aquel momento por el doctor Cervantes, que establecía que para los permisos sindicales no se tiene que estar solicitando información específica. Vamos a ver, estaban en algunos casos supeditando el otorgamiento de un permiso para una actividad sindical a que el afiliado o el funcionario detallara, ¿verdad?, temas relativos a la reunión o a la actividad que se estaba programando, y en esta circular lo que se dijo es que no era necesario estar pidiendo información adicional más que el tipo de actividad, la hora de inicio y la hora de finalización y el lugar. Y esto es importante y valga también para que aplique para las citas médicas privadas, porque muchas veces las jefaturas, cuando la cita médica es de la caja, no solicitan mucha información, pero hemos visto que cuando la cita es en lo privado, como que se desconfía de esa cita, ¿verdad?, por ser en lo privado, como que se piensa que como se está pagando, no sé, que tal vez sea una cita que sea ficticia, falsa, para ausentarse del trabajo, y las jefaturas comienzan a pedir información adicional, y esto no está bien. ¿Por qué? Porque hay un tema de confidencialidad de por medio. Yo lo único que tengo que informar es en dónde es esa cita, el día y la fecha. Más allá de qué procedimiento me voy a ir a hacer, ¿verdad?, eso escapa, es absolutamente improcedente. Entonces, en esos casos también les decimos, si así se lo están pidiendo, llámenos para nosotros poder asesorarlos e intervenir. Existen, vamos a entrar tal vez para que no se nos quede este tema que me parece fundamental, la licencia de maternidad. Vamos a ver, la licencia de maternidad es una licencia remunerada que se da durante el mes anterior y los 3 siguientes al parto. En los casos de partos múltiples se da un mes adicional por cada hijo, y la lactancia se refiere a un derecho que tiene tanto la madre como su hijo o sus hijos a 1 hora y media al iniciar o finalizar la jornada, que también podría ser 45 minutos antes y 45 minutos después. Acá es muy importante que la normativa dice que independientemente del número de hijos se da 1 hora y media, y resulta que esto no es así, don Edgar, porque vía jurisprudencial se modificó y la jurisprudencia judicial ahora dice que se tiene que dar este tiempo por cada hijo. Entonces, si son 2, ya no será 1 hora y media, ¿verdad?, sino que van a ser 3 horas, y así, ¿verdad?, si son trillizos o si son más hijos. Esto se los recalco porque si revisamos la normativa, incluso la más reciente, porque bueno, es una normativa que tampoco las ediciones se están como actualizando, pero señala esto todavía, ¿verdad?, que indistintamente del número de hijos, y entonces la jefatura se queda con aquella norma que le falta, digamos, como actualizarse, y comienzan a limitar este ejercicio, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el sindicato tiene que entrar y hacerles ver que la jurisprudencia dice que es por cada hijo, porque, don Edgar, esto no es un derecho nada más de la madre, ¿verdad?, es un derecho que tiene el lactante. En las jornadas que son menores, la lactancia es proporcional al tiempo laborado, entonces está bien, si usted lo que tiene es medio tiempo, de que no se le esté dando la 1 hora y media, sino que se le esté haciendo de forma proporcional. Eso es un ejercicio correcto. La lactancia no excluye la posibilidad de hacer guardias, y esto es importante, don Edgar, porque sí es cierto que encontramos en la práctica cierta dificultad. Si la madre decide tomar su periodo, digamos, su tiempo de lactancia al finalizar su jornada, sabemos que las guardias médicas empiezan a las 4 de la tarde, entonces sí se vuelve un poquito complicado que esa madre quiera tomar esa 1 hora y media al finalizar su jornada y quiera hacer guardias. ¿Por qué? Porque la necesidad de la guardia inicia a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, estos son casos que tenemos que verlos
de manera específica, el caso por caso, pero que como norma general les quede ahí en la mente, ¿verdad?, que la lactancia no excluye la posibilidad de hacer guardias. Y tampoco que el tiempo extraordinario amplía la hora de lactancia, ¿verdad? O sea, hay quienes consideran o piensan que como están haciendo horas extras se les tiene que dar más tiempo de lactancia, y esto no es así. La hora de lactancia, el tiempo de lactancia está en relación con la jornada ordinaria, ¿verdad? Ya el tiempo extraordinario es aparte y no amplía el tiempo de lactancia. Y algo muy importante, don Edgar, es que la jefatura que obstruya ese derecho, ¿verdad?, se expone a un debido proceso. La extracción de leche materna, acá en la charla siempre preguntamos, ¿a ustedes les parece que la licencia de lactancia incluye o es igual al tiempo de extracción de leche materna? Y resulta que es un tema en el cual estamos en deuda como país y siempre hay muchas dudas, y es información a la que cuesta mucho acceder porque no está en el código, ¿verdad?, ni en la normativa de relaciones laborales de manera expresa, que sea fácil para una jefatura o para una madre en periodo de lactancia llegar a esa información. La extracción de leche materna, don Edgar, es una necesidad biológica que responde al derecho de la salud de la madre, de la necesidad de extraer ese fluido, ¿verdad?, y también el derecho del lactante de tener esa reserva. Entonces es diferente. La hora y media que dijimos de la lactancia es diferente al tiempo de extracción de leche materna. En un decreto del Ministerio de Trabajo, el 41080, por ahí se establece, y también en la comisión relativa al tema de lactancia en Costa Rica, ellos han desarrollado mucho esta información, este derecho, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiene derecho la madre a extraer leche? Bueno, es que eso lo va a dictar la necesidad fisiológica, ¿verdad? Porque al inicio la necesidad tal vez es más frecuente, ¿verdad?, de hacerlo que después, cuando el bebé está un poquitito más grande. Pero se habla que de unos 10 a 15 minutos, ¿verdad?, por cada extracción, y que esto hay que hablarlo, ¿verdad?, según la necesidad, de común acuerdo con el patrono. El artículo 100 reformado del Código de Trabajo, don Edgar, dice que toda persona empleadora que tenga madres en lactancia debe acondicionarles un espacio ideal para extraer y almacenar leche. Se debe garantizar la privacidad e higiene. Antes, en el Código de Trabajo se establecía que debía haber en el centro de trabajo un número, no recuerdo si eran más de 30 madres en lactancia, no sé, para poder tener el área. Pero resulta que el Código de Trabajo, con esta reforma, establece que todos los empleadores privados y públicos que tengan así sea una sola madre en lactancia debe tener ese espacio. Hemos visto mucho en la caja que cuando llegamos a las áreas de salud preguntamos que cuál es la sala para extracción de leche, y resulta que es la misma sala que se comparte para hacer reuniones, ¿verdad? Y esto está mal porque esto va limitando, o sea, va haciendo cada vez más difícil ese derecho de esa madre, y al final, ¿qué va a pasar? Que muy probablemente va a dejar, ¿verdad?, de dar leche mucho antes de lo que hubiera podido si hubiese tenido un lugar acondicionado. Y acondicionado nos referimos a que tenga una refri para almacenar la leche, ¿verdad?, que tenga un lavatorio de manera higiénica, que la mamá no tenga que andar lavando las cosas en un baño, ¿verdad?, o en un fregadero de una cocina, que tenga, no sé, por lo menos una silla, un sillón, ¿verdad? O sea, todo lo que necesita esta madre para poder hacer esto de manera adecuada. Y entonces decimos, ¿verdad?, que la extracción de la leche y la hora de lactancia son derechos independientes y diferentes, y que la madre tiene entonces tanto el derecho a esa hora de lactancia, hora y media en el caso de la caja, y además durante el día tener los tiempos de extracción que haya acordado con su patrón. En la Ley Marco de Empleo Público también se incluyen otras licencias o permisos, como por ejemplo el de paternidad y el de adopción. Y lo que se dice es que los padres que tengan un hijo biológico o una adopción podrán gozar de un permiso de paternidad con goce de salario por un mes calendario posterior al día de nacimiento o al momento de concretarse la adopción de la persona menor de edad. Esto estamos hablando del funcionario público. Recordemos que hubo una reforma también al Código de Trabajo donde se establecía en lo privado
otro periodo, ¿verdad?, que es menor, no es este mes que dan para funcionarios públicos, pero que también es una novedad, digámoslo así, para Costa Rica, que es esta licencia por paternidad que antes no existía, y que se refiere a que el otorgamiento de 2 días por semana durante las primeras 4 semanas posterior al nacimiento, ¿verdad? La licencia por paternidad que se establece en el artículo 95 del Código de Trabajo y que, repito, es la que opera para trabajadores del sector privado y para los funcionarios, entonces sería este mes. Vamos a ver. Estamos a 2 minutos todavía, licenciada, tranquila. Respecto de los casos de adopción, siendo que el artículo 95 del Código de Trabajo establece una licencia de 3 meses distribuibles de común acuerdo entre los adoptantes, esta norma del 95 aplica para, digamos, nivel privado. Entonces, en la Ley Marco de Empleo Público se establecieron también como otras reglas respectivas a la adopción. Como estos 3 meses son distribuibles de común acuerdo entre los adoptantes y pudiera ocurrir, don Edgar, que un adoptante sea funcionario público y otro no, entonces existen también una serie, digamos, de supuestos entre la adopción individual, ¿verdad?, por parte de padre funcionario público, o cuando son adopciones conjuntas entre funcionario público y alguien que no es funcionario público, de cómo se distribuye ese tiempo, ¿verdad?, esos 3 meses. Ya estas son normas más específicas que en el caso de que alguno de nuestros afiliados o de los médicos en general tuviera consultas al respecto, pues sí les diríamos que mejor nos llamen, porque son normas que se tienen que interpretar y complementar, ¿verdad? Y es importante entonces, tanto como en el caso de la adopción, como el de la paternidad, la maternidad, licencia de lactancia, que si tienen alguna duda, sepan que para eso está el departamento legal, que nosotros atendemos, por supuesto, que a nuestros médicos afiliados, dándoles toda la asesoría, representación y demás, pero que también el médico que todavía no esté afiliado, pues nos puede llamar y nosotros con gusto le podemos abordar la consulta, pues, de forma general y ofrecerle diversas alternativas. El número telefónico de la Unión Médica Nacional es el 2290-5490, 2290-5490. Quiero enviarle un saludo hasta el Hospital Max Peralta, allá al doctor Eduardo Blanco, que está en sintonía, y la doctora Yanis Sandí. Igualmente agradecerle al licenciado Marco Badilla Chavarría el reporte de sintonía y la felicitación para usted, licenciada. El tiempo nos ganó, licenciada, pero creo que ya ahora sí se cubrió todo lo necesario y lo pertinente. Muchísimas gracias, licenciada, para que se despida 15 segundos. Muchas gracias a usted, don Hugo. Así como muy rápidamente, nada más mencionarles que recuerden siempre que los permisos, ¿verdad?, con goce, no están sujetos a reposición del tiempo, ¿verdad? O sea, que les den un permiso supeditado, que después usted tiene que reponer el tiempo, ¿verdad?, o rebajos salariales, o que les van a cambiar después el horario, el turno, o hacerles recargos. Esto es algo que no se admite en los permisos. Y no, muchísimas gracias por la atención y por el espacio. Gracias a usted, licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Este programa completito, cerca del mediodía, lo pueden descargar en la página de la Unión Médica Nacional. Igualmente lo pueden descargar en nuestras redes sociales del programa radial Horizontes, en YouTube y en Spotify. Buenos días y hasta el próximo martes, que regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga.
Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. CIGC Centro 96.3. Póngala.